Ok, Shalom, Shalom. Antes que nada voy a empezar dando toda alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahweh, Bahashem, Yahushua, Bahashem, Bahakdash. Doble honor a los ancianos y apóstoles de GMS, Gran Piedra de Molino, los hombres que nos enseñaron la 100% verdad de las Escrituras en total sinceridad y humildad. Shalom, que significa paz, a los elegidos, esparcidos en los 4 puntos del planeta, oyendo, levantándose y guerreando por Yahweh Bahashem, Yahushua en total sinceridad y humildad hasta el día de la muerte o la llegada definitiva de nuestro Salvador a la tierra. Con todos, Shalom Aguar, hermanos y hermanas. En esta ocasión les traigo una lección breve, entrando en Mateo 24 y 6, porque el día de ayer la canciller alemana ha dado un mensaje muy claro, que vamos a leerlo bien rápido. Este es de Aleto News. Alemania en guerra con Rusia. 25 de enero del 2023. Argumentando a favor de enviar tanques a Kiev, la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, dijo que los países de la Unión Europea estaban librando una guerra contra Rusia. Los funcionarios de Estados Unidos y la Unión Europea se han esforzado previamente por afirmar que no eran parte del conflicto en Ucrania. Entonces, eso es lo que ha estado ocurriendo. Bien, al menos lo que era del año pasado, ha habido como que cierta distancia que las naciones han estado tomando, y eso se nota en el momento en que Ucrania ha pedido formar parte, de la OTAN, y lo han estado paseando tiempo tras tiempo, ¿verdad? Pero vamos a ver qué dice acá, y este es el párrafo en concreto. Y por lo tanto, ya dije en los últimos días, sí, tenemos que hacer más para defender a Ucrania. Sí, también tenemos que hacer más con los tanques, dijo Baerbock durante un debate en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa el martes. Pero la parte más importante y crucial es que lo hagamos juntos y que no echemos la culpa en Europa, porque estamos librando una guerra contra Rusia y no entre nosotros. Entonces, básicamente declaró la posición que Alemania está tomando, y a su vez jalando a la Unión Europea. Bien, y todo esto igualmente forma parte del plan. Mateo 24 y 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Bien, entonces parte de esto son esas guerras y rumores de guerra, que son microguerras realizándose constantemente en diferentes partes del mundo, porque el caos es lo que está imperando en este momento. Bien, y este mensaje pues solamente es parte también de una aceleración de las cosas, porque Yahweh Yahushai las está acelerando en favor de sus elegidos, para que puedan ser rescatados y de ser librados de estos tiempos malos. Y es por eso que esta aceleración también llega con otro acontecimiento más, que lo vamos a ver aquí. Este es el portal EMOL, del 24 de enero. Escándalo de corrupción golpea a Ucrania en plena guerra. Un gobierno destituye a diversos funcionarios. Ahora dice, Ucrania anunció este martes la dimisión y destitución de varios gobernadores regionales y viceministros en el contexto del mayor escándalo de corrupción desde el inicio de la invasión rusa. ¿Y esto qué pasa? Tienen miedo de perder el poco apoyo que han estado recibiendo, ¿verdad? Y es por eso que han decidido tomar estas acciones drásticas, y a su vez también sus colegas, como por ejemplo Alemania, pues están también ahí tratando de apoyar, porque la falta de gas ya se está más que acrecentando, se está viendo en todo el déficit que está llevando la gente en esos lados de Europa, y a eso también se suma toda la decadencia que está habiendo por esta guerra.
Dice, el país lleva años sufriendo una corrupción endémica, pero los esfuerzos por acabar con ella se vieron eclipsados por la guerra a gran escala que Moscú inició en febrero. Eso no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? ¿Okay? Pero es parte de su argumento, de su discurso, y es parte del plan. Bien. La cosa es que al hacer esto, pues no solamente involucra a países de la Unión Europea, ¿ok? Vamos a leer acá Mateo 24:7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Y esas cosas pues ya las hemos visto, ¿ok? Y las continuamos viendo todavía. ¿Y con qué quiero ir con esto de nación contra nación? ¿Qué sucede? De que no solamente la Unión Europea está apoyando a Ucrania, sino también Estados Unidos, y Estados Unidos lo está haciendo de otra manera también muy estratégica, queriendo matar dos pájaros de un tiro. Este es el portal Escenario Mundial. Estados Unidos pide a 6 países latinoamericanos donar a Ucrania su armamento de origen ruso. ¿Ok? 20 de enero de 2023. El pasado jueves, la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, general Laura Richardson, pidió a 6 países latinoamericanos donar a Ucrania los equipos militares comprados en Rusia y propuso reemplazar ese arsenal con armas y equipamiento de origen estadounidense. En este sentido, el pedido de la general Richardson no solo se da en el marco de la guerra que se lleva a cabo entre ambos países desde principios del 2022, sino también a partir de reconocer la influencia creciente de potencias como Rusia y China en Latinoamérica. Durante una reunión llevada a cabo por parte del Grupo del Atlántico Norte, la general estadounidense afirmó: Rusia tiene aliados en los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero otros 6 países tienen equipamiento militar ruso, por lo que Estados Unidos está tratando de que esos 6 países donen el equipamiento militar ruso a Ucrania y reemplazarlo con armamento estadounidense. Asimismo, resaltó que en América Latina es una región que importa mucho al país norteamericano, al tiempo que reconoció que Estados Unidos tiene competencia para actuar, por lo que deben hacer las cosas un poco diferente. ¿Okay? ¿Y qué se está refiriendo? Se está refiriendo que los recursos de los lugares como por ejemplo este lugar, Perú, y que comparte con Bolivia, con Chile, con Argentina, pues esas son las cosas importantes que Estados Unidos está viendo y que le importan mucho. ¿Por qué? Porque hace poco nada más Bolivia acaba de cerrar un trato con China para poder levantar su economía y poder volver los fabricantes. Pero por sobre todo eso, pues están viendo una medida económica. Una medida económica que comprende los recursos, entre ellos el más importante de todos ahora pues es el litio. ¿Okay? A ello sumamos de que este lugar también anda en un asedio, ¿okay? Un asedio extranjero, pero que de igual manera, ¿okay?, comprende un problema de nación contra nación. ¿Por qué? Porque lo que están generando Estados Unidos con este movimiento es provocar una guerra entre Perú, Bolivia y Chile. ¿Okay? ¿Por qué? Porque este es el triángulo que esta misma mujer, Laura Richardson, habló en esa conferencia del Atlántico Norte, y de la importancia que tienen de recuperar terreno para no cedérselo a los rusos o a los chinos. ¿Por qué? Porque aquí en este lugar, Perú, ¿okay?, Chancay, es un puerto que está siendo construido por los chinos. Es un proyecto de los chinos, ¿okay? Y Estados Unidos pues quiere tener mayor terreno de todo eso. El punto siendo de que está pidiendo a estos países, ¿okay?, que por acá los identifica. Dice, y más allá de Venezuela, Cuba y Nicaragua, que son los principales aliados de Moscú en Latinoamérica, otros países como México, Perú, Argentina, Colombia y Brasil también han comprado armamento de origen ruso, de acuerdo a un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales con sede en Washington, por lo que la región latinoamericana
como un centro estratégico clave, ha vuelto a ser tema en la agenda norteamericana. ¿Okay? Entonces, viendo estos movimientos geopolíticos, lo que nos cabe resaltar es que profecía se está cumpliendo. ¿Okay? Profecía se está cumpliendo y no sabemos hasta qué punto esas guerras que en este momento se ven lejanas, pues se tornen cercanas. ¿Okay? No sabemos qué tan pronto suceda todo eso, pero sabemos que nos dirigimos hacia ese lugar, hacia ese punto. Ahora, no con eso pues vamos a bajar la guardia, vamos a bajar las esperanzas, nada de eso. Sabemos perfectamente por profecía de que cosas como estas iban a pasar y que está bien, porque al final del día va a llegar salvación. Habacuc 2 y 3: aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y así como se esperó que el Señor pusiese los garfios a los rusos para que volvieran al espíritu de la Unión Soviética, un espíritu de guerra, ¿okay? Así también se ha determinado pues por el mismo Yahweh Shin Yahushai que estas cosas escalen a un nivel superior todavía, que ya no solo comprenda a una nación, sino que comprenda a más de una nación, y de las importantes y de las llamadas potencias. Y así mismo fue como se esperó. ¿Okay? Selak, hermanos, no sé si se haya grabado la última parte, se separó esto. Voy a volver a retomar Habacuc 2 y 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, y nosotros sabemos perfectamente de que mucha de la gente, ¿okay? Tiene está bajo el vino de las filosofías del autoproclamado hombre blanco, y se maneja de esa manera, ¿no? Tienen esa línea que los hace regirse de acuerdo a lo que dice esta ramera, esta puta, que es Estados Unidos de América. Pues bien, asimismo, Esaú Edom, siendo ese cuya alma no es recta, el padre de toda la mentira, sabemos perfectamente que va a caer, que va a ser derrotado, ¿okay? Por el mismo Señor Yahweh Shin Yahushai. Sabemos que se está dirigiendo hacia su perdición. Bien, lo dice: mas el justo por su fe vivirá. Y el justo no va a poner su fe en hombres, no va a poner su fe en noticias, en periódicos o en hombres, sino va a poner su fe en Yahweh Shin Yahushai, que a su vez pondrá su fe en profecía, ¿no? ¿Okay? Porque de eso se trata todo esto. Estamos en tiempos donde tenemos que ser dirigidos por profecía. ¿Okay? Selak, hermanos, me voy a volver un momento porque se están cayendo cosas del árbol. Bien. Shit. Entonces, ahora nosotros lo que estamos viendo es también de que Estados Unidos pues va a llegar a un punto en donde se va a descontrolar totalmente. ¿Y qué quiero decir con esto? De que en su descontrol pues van a haber leyes mucho más draconianas de las que ya hay, porque todo esto se está dirigiendo de acuerdo a como están hablando ahí en el foro de Davos, en Suiza, ¿okay? Se está dirigiendo de acuerdo al Foro Económico Mundial, se está dirigiendo todo hacia una recesión, ¿okay? Se está dirigiendo todo, que recesión ya está. Recesión ya entró en recesión Estados Unidos de América. ¿Y qué sucede? Que ya llegó al techo de su deuda, que son 31 trillones de dólares, ¿okay? Ya llegó a eso y han tomado 3 medidas cautelares para poder manejarlo, pero están en stand-by, están en una pausa todavía, una pausa técnica, ¿okay? Entonces, ¿hacia dónde se dirige todo esto? Se dirige hacia ese colapso económico, el cual los va a llevar al microchip, y lo cual va a desencadenar ¿en qué? En una tercera guerra mundial, que para ahí es donde se dirige todo esto. Apocalipsis 11 y 14. El segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto. Y así como leímos en Habacuc, aunque tarde, espéralo, porque sucederá. Entonces nosotros estamos esperando ese tercer ay, ¿okay? Esa tercera guerra mundial, porque es inevitable que suceda.
va a suceder, quieran o no, a pesar de que Volodymyr Zelensky dijo que no iba a suceder, que iban a ser los, ¿cómo se dice? Los autores de la pacificación mundial y los retenedores de esa tercera guerra, pues eso es falso. En verdad va a pasar y Ucrania no tiene absolutamente ni un pelo de fuerza para poder imponer algo tan grande como la palabra de Yahweh Hashem Yahushai. De todas maneras va a suceder. ¿Okay? Solo para reportar esto, hermanos, esperando hayan sido edificados. Voy a cerrar esta lección dando toda alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahweh, Hashem, Yahushai, Hashem, Rahakadash. Doble honor a los ancianos y apóstoles de GMS Gran Piedra de Molino. Shalom.